Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablarles sobre el carcinoma prostático. Bueno, primero que nada, en cuanto a su incidencia y epidemiología, tenemos que el carcinoma prostático, en cuanto a frecuencia, está en primer lugar en los carcinomas malignos genitourinarios masculinos. Y en cuanto a los carcinomas en general, está posicionado en el segundo lugar de frecuencia, por debajo del cáncer pulmonar. Pero según el manual CTO del 2019, dice que realmente si se toman en cuenta carcinomas prostáticos que se han encontrado en autopsias o incidentales, este superaría el pulmonar. En cuanto a la incidencia, tenemos que cada año se diagnostican un aproximado de 1.600.000 hombres, y de estos es raro que la presentación sea en hombres menores de 40 años, y esta incidencia va a aumentar drásticamente a partir de los 55 años de edad, teniendo una edad promedio de diagnóstico en general de 66 años, de diagnóstico, no de presentación, ¿eh? En cuanto a su mortalidad, se estima un aproximado de 366.000 hombres que mueren por cáncer de próstata al año. Y aquí tenemos esta tabla donde nos indica tanto mortalidad como incidencia, eh, comparando distintas razas. Podemos ver que la raza que más tiene tanto incidencia como mortalidad es la raza de descendencia afroamericana. De ahí le siguen los caucásicos y en tercer lugar están los hispánicos. Y pues aquí en Juárez tendríamos más que nada lo que son hispánicos y caucásicos, me parece. Y está ajustado en un promedio de cada 100.000 personas. Es decir, en cuanto a los hispanos, tenemos un aproximado de 100 casos diagnosticados por cada 100.000 personas. Sus factores de riesgo, bueno, tenemos que se ha visto en los carcinomas en general de próstata, la edad avanzada es un fuerte factor de riesgo, la afrodescendencia, como lo vimos ahorita, antecedentes familiares de carcinoma de próstata, los locus de malformaciones genéticas, bueno, no malformaciones genéticas, variaciones genéticas en los locus, que ahorita les voy a decir cuáles son los locus en específico, y probablemente también se ve la altura más alta. Luego aquí tenemos esta otra tabla donde ahí sí nos especifica el cáncer de próstata en ya niveles avanzados o más letales. Aquí tenemos que aumenta el riesgo, como lo vimos ahorita también, la altura más alta. Los niveles de lípidos es posible porque se ven más, como que si disminuyen estos, sí se ve la mejoría en cuanto a la disminución de riesgo, pero no como tal como un aumento de riesgo. Tenemos la obesidad, también con un factor muy fuerte de riesgo, el tabaquismo, y se está estudiando en cuanto a los lácteos y el calcio, aquí entrando como factores de disminución de riesgo. Tenemos las personas pues, que no son sedentarias, que sí tienen actividad física. El café lo mencionan como que tiene un efecto sobre todo porque aumenta el metabolismo, y por lo tanto al aumentar el metabolismo disminuimos lípidos y bla, bla, bla. Entonces como que también puede ayudar. Pero eso lo mencionaba que tendría que ser, para que si haya realmente una disminución de los factores de riesgo, tendrían que ser como 3 tazas de café al día como mínimo, creo. También se mencionaban los tomates por su contenido de calcio, me parece que mencionaban, el pescado por la vitamina D como tal también, y las estatinas porque igual disminuyen los lípidos. En cuanto a su anatomía patológica, eh, los carcinomas de próstata, el 95% de sus presentaciones van a ser adenocarcinomas en la zona periférica, que esto ya no lo había mencionado el doctor en casos anteriores cuando veíamos lo de que el 70% solían ser en la zona periférica.
El 5% restante van a ser heterogéneos. Esto quiere decir que puede tener tanto ¿cómo se dice? Una génesis que provenga de estroma, de epitelio o que sea ectópico. Y de aquí vamos a surgir también lo que es la clasificación de epitelial o no epitelial, donde se dividen estos dos grandes grupos. Los no epiteliales serían los rhabdocarcinomas, los linfomas y los distintos tipos de metástasis. En cuanto a los epiteliales, las metástasis también se van a mencionar ahorita. En cuanto a los epiteliales, tenemos los endometroides, los mucinosos, los carcinomas en signo de anillo, los quísticos adenoideos, los adenopavimentosos, los carcinomas de células, ahí es pavimentosas, perdón, no me fijé en ese error, células pavimentosas, los carcinomas de células de transición, las neuroendocrinas, es decir, carcinomas de células pequeñas, o los comedocarcinomas. También existen las presentaciones ductuales, donde estas suelen ser de células transicionales, escamosas, endometroides o bien pueden ser mixtas de cualquiera de estas. También tenemos que de los que estábamos viendo ahorita, los más raros son los carcinosarcomas que entrarían en la categoría de no epiteliales y tienen una presentación de menos del 1%. Antes se creían que eran los neuroendocrinos, los de células pequeñas, pero se han estado viendo en aumento, por lo que ahora actualmente se cree que es el carcinosarcoma, el que es menos común. El adenocarcinoma prostático con frecuencia suele ser multifocal. Esto quiere decir que pues sí se va a originar en su mayoría en la zona periférica, en las de transición, pero estos pueden tener distintos focos en distintas zonas de la próstata y estos focos pueden tener distintos grados de diferenciación. Esto es lo que hace que surja la clasificación de Gleason, que también se va a mencionar ahorita, pero prácticamente la clasificación se basa en la heterogeneidad de los focos de sí, de distintos focos, pero que a fin de cuentas pues son el mismo carcinoma. Para su citología, bueno, tenemos que van a tener un núcleo hipercromático y agrandado, que déjenme ver si puedo poner, si se ve ahí como el láser, ¿verdad? Ay, no sé qué hice, espera, así está. Un núcleo agrandado e hipercromático que, pues si se fijan, realmente, bueno, es el núcleo hipercromático agrandado, pero también el citoplasma va a ser muy abundante. Es por eso que si se fijan, realmente no hay como que un cambio no hay una modificación en la relación del núcleo citoplasma. Por eso las células realmente parecieran que no está como que agrandado el núcleo. Pero pues sí, o sea, en general la célula está más grande de lo normal, pues porque hay más citoplasma, más núcleo. Y tenemos lo que sí es que son hipercromáticos, si se fijan, si están muy oscurecidos, por así decirlo, los núcleos, muy basófilos. Y se menciona que los núcleos son muy marcados. Aquí, yo en esta imagen fue la única que encontré más cercana y yo le tuve que hacer zoom, entonces aquí no se puede ver, apreciar tanto. Pero por ejemplo en esta que está aquí, sí se alcanzan a ver varios nucleolos. Y no creo que también, ajá, en una de acá. Y pues sí, le tendrían que acercar mucho en realidad, pero el punto es que se va a ver como el núcleo muy hipercromático y si se fijan, si hay como zonas más hipercromáticas que esos serían los núcleos, son los núcleos que están más marcados. También una particularidad es que el citoplasma es más basófilo de lo normal. Normalmente las células, casi siempre que vemos células glandulares en cortes histológicos, se va a ver el núcleo como de este color de aquí, que si se fijan no está tan marcado como los demás. Y el citoplasma debía de verse más eosinófilo o más transparente. Podría ser transparente o bien eosinófilo casi casi como estos aquí, no tanto. Pero en este caso, si se fijan, está muy basófilo, tiene como una tinción más lila que rosada. Y una particularidad también es que cuando el carcinoma ya está como tal carcinoma, no va a haber células basales. Si se fijan, la glándula está así como si las células estuvieran nomás ahí puestas, pero no tienen sus células basales, que si se acuerdan son así como
muchas celulitas más basófilas en el inicio, bueno, en la adhesión de la glándula. Y, bueno, eso es importante porque en ciertos estadios o en inicios del carcinoma sí van a estar presentes las células basales, pero cuando ya no las ves es porque ya es como tal un carcinoma. Y también pueden haber presencia de alta proliferación de estas mismas células glandulares y más pequeñas. Estas están agrandadas, aunque no se puede notar porque no tenemos con quién compararlas, pero se verían como que unas aún más chiquititas, y eso serían signo de que es precursor de que ya se va a empezar a formar el carcinoma. En cuanto a su genética, se han estudiado distintas mutaciones genéticas en las que se han encontrado una relación con el carcinoma prostático. Tenemos estos locus, que son varios, el 3P, 7Q, 7P, 8P, 8Q. Van como 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 y 22. Y de estos, en los que se ha visto aún más relación con los carcinomas prostáticos, son en el 8P, específicamente en el locus 23.2. Esa sería una de elección. Se han visto faltas de material genético en este locus, o bien inserciones, es decir, adhesiones o material genético extra en el 11Q13.1, y se ha visto mucho como tal una translocación entre estas dos, es decir, puede haber una delección de este o una inserción de este, o esta delección se viene y se inserta en esta inserción, que sería una translocación. También se ha visto mucho la translocación de MPRSS2 de el locus a este locus, que es el ERG. La verdad busqué como que de dónde venían específicamente, en qué parte del locus del cromosoma, así como se ven estos, pero no los encontré, nomás los encontré así como tal. Pero estos son muy importantes porque se ha notado que se encuentran aproximadamente en el 50% de los casos de carcinomas prostáticos, pero esta translocación como tal es la que siempre va a darnos una evolución muchísimo más agresiva. También hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener antecedentes familiares de cáncer de mama o cáncer ovárico, o los dos juntos en su familia, lo que si se tiene la posibilidad pues de sacar el genoma de estos pacientes que tengan estos antecedentes, si es que llegaran a tener presente en su genoma la mutación BRCA1 o BRCA2, es muy probable que estos vayan a desarrollar un carcinoma prostático ya de adultos. Y bueno, también se ha visto que hay una alteración en varios interferones. El libro no mencionaba específicamente qué interferones, pero menciona que alteraciones en interferones, es decir, situaciones de inflamación crónica, pueden predisponer a un carcinoma prostático. Es por eso que también aquí entra la obesidad por inflamación crónica. Inflamación crónica, perdón. Para sus datos clínicos, bueno, tenemos que las etapas tempranas se suele ver que la mayoría van a ser asintomáticas, por lo tanto es raro que se diagnostique un carcinoma prostático en etapa temprana, perdón. Y los datos clínicos más comunes son, como ya se había visto también, los signos de obstrucción del tracto urinario inferior, donde entran lo que ya habíamos visto también en clases pasadas, del chorro débil, la interrupción del chorro, la dificultad para iniciar la micción, chorro intermitente, todos estos. La hematuria también, que ya nos había mencionado el doctor antes. Cuando un paciente presenta hematuria, pues siempre hay que sospechar, sobre todo si este paciente ya es mayor. Creo que el doctor nos había mencionado también de 60 años. Y aquí entra también el 20, el 25% de los casos de retención urinaria aguda que sean mayores de 60 años suelen presentar cáncer. ¿Sí? O sea, siempre que tengamos un paciente de 60 años para arriba y tenga retención urinaria, hay que sospechar, porque pues, prácticamente un cuarto de ellos puede tener la presentación del carcinoma prostático. También hay que tener en cuenta que ya una vez que se diagnostica carcinoma prostático, al momento del diagnóstico se ha visto que el 25, es decir, un cuarto por ciento de los pacientes ya diagnosticados ya están presentando la metástasis al momento del diagnóstico. Por eso es que también se suele presentar la osteodinia como motivo de consulta,
y sería porque ya se dio esta metástasis. También tenemos compresiones medulares, donde se van a ver parestesias y debilidades de miembros inferiores. Igualmente sería un paciente que ya tiene la metástasis. Incontinencias urinarias o fecales, pues por la zona anatómica donde se está dando la obstrucción también. Mieloptosis, que también sería ya una metástasis donde estamos viendo en sangre circulante, ya se están viendo células inmaduras. E igual coagulopatías también sería otro síntoma de ya metástasis. Posteriormente, para su diagnóstico y evaluación, primeramente vamos a tener lo que es la biopsia transrectal. Esta se va a realizar para confirmar un diagnóstico después de que se haya realizado un tacto rectal y que tenga el antígeno prostático que nos haga sospechar sobre un cáncer de próstata. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para realizar este? Van a ser en pacientes con la sospecha clínica y, como les mencioné, al tacto rectal y la elevación de lo que es el antígeno prostático sérico. En pacientes que no tengan sospecha al tacto rectal, pero con una alteración de los niveles del antígeno prostático de 4 a 10 nanogramos por mililitro, con disminución del 20% de la fracción libre. También una densidad mayor de 0.15 y una velocidad mayor de 0.75 nanogramos por mililitro al año, y un tiempo de duplicación menor a 3 meses. En pacientes sin sospecha clínica al tacto rectal y que tengan una elevación del antígeno prostático sérico por arriba de 10. Y en todos los pacientes con hallazgos anormales en el tacto rectal, aunque no tengan alteraciones en el antígeno prostático. Esta biopsia transrectal va a estar guiada por un ultrasonido en lo que es el método recomendado en la mayoría de los casos, para obtener un material para su análisis histológico, y se recomienda como mínimo un 10 a 12, de 10 a 12 muestras y eventualmente un mayor número de muestras en caso del tamaño de las próstatas. Al efectuar una biopsia de próstata, aquí debemos realizar la aplicación de un anestésico local periprostático. Y si es el primer set de biopsias es negativo, entonces se va a recomendar repetir la biopsia, no quedarnos solo con el primer resultado. Se va a recomendar repetir la biopsia, ya que en un segundo set de biopsias el porcentaje de detección del cáncer va a aumentar de un 30 hasta un 35%. Tradicionalmente, en la toma de biopsias se tomaban solamente 6 muestras y era denominada sexante. Estas están representadas en la imagen de la derecha, donde se ven unos puntitos rojos. En esta se tomaban a lo largo de la línea parasagital, entre la orilla lateral y la línea media de la próstata. Asimismo, en el apéndice, en la glándula medial y la base, y van a ser de modo bilateral. Sin embargo, se demostró que al aumentar la cantidad de estas tomas mayores a 10, se iban a incrementar los índices de detección del cáncer de próstata de un 14 hasta un 20%. Es por eso que pues se dejó la técnica tradicional, que es la sexante, y se optó por algo más amplio. Entre estas se tiene un interés en el esquema de biopsia extendido y en el uso de un método transperineal para mejorar la detección del cáncer. Voy a tomar el control. ¿Sí les cambió? Aún no. No, aún no. ¿Ya? Ya. Sí, ya me cambió. Ok. Muy bien.
Este esquema de saturación que les comentaba va a constar de 20 o más funciones que van a detectar el muestreo de la zona periférica. Como ya comentaron, va a ser la de más importancia. Uno de los esquemas de saturación más comunes va a consistir en tomar 2 o más funciones de la base lateral, 3 de la parte media lateral, 3 del apéndice, una de la parte media parasagital y una de la base parasagital. Mientras que los esquemas de saturación iniciales incluyen 2 funciones de biopsia en la parte media y la base parasagitales. Si se fijan, es mucho más extendida y es por eso que nos ayuda de una mejor, bueno, aumenta las probabilidades para la detección de lo que es cáncer de próstata. Después, para el estudio como tal de la patología, vamos a tener la grabación y la estadificación. Tenemos que la agresividad del tumor puede ser determinada por el examen microscópico de las células cancerosas. Para esto, el mejor sistema que vamos a tener va a ser el sistema de gradación más comúnmente utilizado, que va a ser el de la escala de Gleason, el cual va a asignar un grado primario y uno secundario. El grado primario va a ser el más predominante y se le va a dar un valor de 1 a 5. Y el grado secundario va a ser el segundo más predominante y también se les va a dar un valor de 1 a 5. Entonces, al darle el valor primario y tomar el valor secundario, estos los vamos a sumar. Y así es como vamos a tener el valor asignado de Gleason. ¿Cómo se van a dar estos valores? Estos se van a basar en lo que es el patrón glandular del tumor. Es como si lo observan en la imagen de abajo, en la moradita. Ahí me gustó porque nos divide perfectamente los patrones conforme van avanzando del tumor. Los patrones arquitectónicos primarios y secundarios van a ser, como les mencioné, identificados, se les va a poner su valor y estos se van a sumar. Aquí vamos a tener que se van a dar los valores del 1 al 5, donde el 1 va a ser el más diferenciado. Si se fijan, es el que se ve el morado más clarito y el 5 va a ser el más indiferenciado. Entonces, debido a que estos se van a sumar, nuestros resultados van a ir desde 2 hasta 10. Debido a esto, nos divide los resultados de Gleason en GX, el cual nos hablaba de que el grado de este tumor no puede evaluarse. O sea, no tenemos ninguno de los dos resultados, ni primario ni secundario. El de G1, que nos hablaba de Gleason, que va desde un valor de 2 hasta un valor de 4, y nos hablaba de que vamos a encontrar va a estar bien diferenciado con una anaplasia leve. El G2, que va a ir de los valores de Gleason de 5 a 6, donde vamos a encontrarlo diferenciado moderadamente, pero aquí vamos a encontrar una anaplasia moderada. Y de G3 y 4, que va a ir de un valor de Gleason de 7 a 10, y vamos a encontrarlo diferenciado muy pobremente, o bien que no esté diferenciado, y una anaplasia bien marcada, que es lo que nos explica en la tablita de arriba. Después vamos a tener el astiaje del carcinoma prostático. Esto va a ser con la técnica TNM, donde la T nos va a definir como tal el tumor. La N
nos va a definir la afectación que va a tener ganglionalmente, y la M nos va a definir la metástasis que este va a presentar. En esta tablita nos pone los distintos valores de T, de N y de M. En la que tienen del lado izquierdo es la del T, donde nos dice que igual que en el Gleason, TX no puede ser evaluado. T0 no va a haber evidencia de un tumor primario. T1, el tumor primario no va a ser clínicamente aparente, o sea, no va a ser visible. En T1A, el tumor incidental va a ser incidental en un 5% menos en el tejido prostático resecado. T1B, vamos a tener un tumor incidental en más del 5% del tejido prostático resecado. Y T1C, donde el tumor identificado por la biopsia con aguja, el tumor va a estar identificado por la biopsia con aguja y por la elevación del antígeno prostático. Después tenemos el T2, donde el tumor primario sí va a estar confirmado. El T2A, donde el tumor va a comprometer menos del 50% del lóbulo. El T2B, donde el tumor va a comprometer más del 50% del lóbulo. Y el T2C, donde el tumor va a comprometer ambos lóbulos. Después tenemos el T3, donde el tumor se va a extender más allá de la cápsula prostática. El T3A, donde la extensión extracapsular puede ser unilateral o bilateral. El T3B, donde el tumor ahora sí va a comprometer las vesículas seminales. Y por último tenemos el T4, donde el tumor va a ser fijo o bien va a invadir las estructuras adyacentes, es decir, ya está muy ampliado. Después tenemos del lado derecho la clasificación N, donde nos dice que NX se va a poner cuando la metástasis regional no fue evaluada, no puede ser evaluada. N0, donde no hay metástasis ganglionares. Y N1, donde las metástasis se da en uno o varios ganglios regionales. Y en el M, igual nos dice MX, que la metástasis a distancia no puede ser evaluada. M0, no hay metástasis. M1, sí hay metástasis a distancia, pero se divide en M1A, que la metástasis va a ganglios linfáticos no regionales. M1B, que hay metástasis a hueso. Y ya M1C, cuando ya tenemos metástasis a otros sitios. Independientemente de si es un sitio o varios sitios, se va a clasificar como M1C. Después de esto se nos va a clasificar en estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Aquí el estadio 1, que es la imagen de arriba, el tumor va a estar limitado únicamente a la próstata. No puede palparse durante el tracto rectal y no es visible mediante un examen de imagen. Suele encontrarse de manera accidental durante alguna cirugía programada o por alguna otra razón. Y la puntuación en de Gleason va a ser baja. Aquí en su nomenclatura vamos a encontrar que va a ser T1A, N0 y M0. Después, en el estadio 2, vamos a ver que el tumor está ya más avanzado que en el estadio 1. Esta va a ser la imagen que está abajo a la izquierda. Va a estar más avanzado, pero aún no se va a haber extendido más allá de la próstata.
Y el valor de Gleason puede variar aún más amplio, puede ir desde 2 hasta 10. Y en su nomenclatura vamos a encontrar que puede ser T1B, T1C o T2, N0 y M0. En el estadio 3, que es la imagen en medio, el tumor se va a ver ya extendido más allá de la capa externa de la próstata hacia los tejidos vecinos. Y este puede afectar a las vesículas seminales. En su valor de Gleason ya puede ir igual desde 2 hasta 10. Y en su nomenclatura vamos a encontrar lo que va a ser T3, N0 y M0. Y ya por último, en el estadio 4, que es el de la derecha, perdón, aquí el tumor ya se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos y también a los lejanos, también a otras partes del cuerpo, como la vejiga, el recto, el hueso, o sea, ya hay metástasis. El cáncer tiene una alta afinidad por los huesos, así que tenemos que tener cuidado con esto, ya que de los tumores de hueso por metástasis, uno de los principales va a ser el cáncer de próstata. En el valor de Gleason, este puede variar igual desde 2 a 10. Y en su nomenclatura vamos a encontrar que puede ser T4, N0 y M0. O bien cualquier valor de T, N1 porque ya está afectando los ganglios regionales y M1 porque ya hay metástasis a distancia. Asimismo, vamos a tener otro tipo de estudios que nos van a ayudar con el diagnóstico del cáncer de próstata. Entre estos vamos a tener lo que es la TAC pélvica, que esta se va a realizar para la tipificación, perdón, de lo que es el cáncer y en pacientes con cáncer que tienen alto riesgo de padecer este tipo de patología. Esta no va a ser sensible para evaluar la extensión regional o local de la enfermedad, pero sí va a ser útil para plantear lo que es el tratamiento. Se va a recomendar en pacientes que tengan un valor de T3, T4 o T1 y T2 con mayor del 10% de probabilidad de que tengan algún compromiso ganglionar. Va a estar indicado también en pacientes con un alto riesgo de tener actividad metastática linfática y no va a estar indicado en pacientes asintomáticos con algún diagnóstico de cáncer de próstata y niveles del antígeno prostático menores a 20. Después tenemos lo que es la gamografía ósea, que esta se va a realizar solo en pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo. Va a permanecer como el método más sensible de evaluación de lo que es la metástasis ósea, ya que pues va a ser superior a lo que es la evaluación clínica, a la seriosidad metastática y a la medición de los niveles séricos de lo que es la fosfatasa alcalina. Esto es importante porque, como lo mencioné, uno de los principales lugares de metástasis del cáncer de próstata va a ser el hueso. Tenemos que el esqueleto se va a encontrar comprometido en más del 85% de los pacientes que mueren por cáncer de próstata. Y en ellos la fosfatasa alcalina se encuentra elevada en un 70% de los casos que presentan esta metástasis. Va a estar indicado en pacientes con un antígeno prostático superior a 20, con síntomas socios de la enfermedad o con tumores mal diferenciados. Pacientes que tengan T1 con antígeno prostático a 20, o bien en pacientes que tengan T2 con antígeno prostático mayor a 10, con un Gleason, un valor de Gleason mayor o igual a 9, o que presenten T3, T4 o con presencia de síntomas. Posteriormente, ya con todos estos estudios,
Y estos valores vamos a pasar a la clasificación de las etapas de riesgo. Esta se va a dar con la clasificación de dinámico de riesgo. Aquí se van a utilizar el antígeno prostático, los valores pues, de antígeno prostático, la puntuación de Gleason y el estadio T para predecir la probabilidad de que este paciente esté libre de la enfermedad tras el tratamiento local, de manera que los pacientes se pueden dividir en distintos grupos, en de muy bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo y muy alto riesgo. ¿Cómo van a ser los de bajo riesgo? Aquí vamos a encontrar que van a estar en una etapa clínica de T1C o menos, un valor de Gleason menor a 6, un antígeno prostático menor a 10 y una densidad del antígeno prostático menor a 0.15. De bajo riesgo van a estar en una etapa de T1 a T2A, Gleason menor a 6 y el antígeno prostático mayor a 10. El riesgo intermedio va a ir de T2B a T2C, un Gleason de 7 y un antígeno prostático de 10 a 20. De alto riesgo va a ser etapa T3A, un Gleason de 8 a 10 y el antígeno prostático de mayor a 20. Y por último, ya muy alto riesgo, ya van a ser del T3B y el T4, que eran los últimos. Gleason con un patrón primario de 5, o sea, ya está completamente indiferenciado. Más de 6 cilindros en lo que es la biopsia. Y el valor de Gleason va a ir ya de 8 a 10, sino que es de ya 10. Permítame tantito en esa diapositiva, doctora. Permítame, me estoy cambiando de dispositivo, por eso que ya casi no tengo pila en mi celular. Sí, está bien, doctor. Que no se preocupe. Ok, ¿ya me escuchan? Claro. Sí, doctor. Ok, perdón. Bueno, mira, es muy buena clase hasta el momento. Esta clasificación me gusta mucho para explicarles a ustedes, para que vean cuáles son los factores que debemos de tomar en cuenta en cuanto a la agresividad del cáncer de próstata. Si se fijan, ahorita sus compañeros han estado hablando de la etapa clínica del TNM. Si recuerdan, todos los cánceres que hemos visto hasta el momento, cada uno tiene su clasificación de TNM, ¿no? Lo que es su compañera, tumor, metástasis, y tumor, nódulos, que serían en estos casos ganglios linfáticos, y la cuestión de la metástasis, ¿no? Entonces, la clasificación de D'Amico nos dice precisamente el riesgo de recurrencia de enfermedad. O sea, qué tanto uno debe de pensar en un tratamiento adyuvante. En los términos oncológicos, hablar de tratamientos adyuvantes es decir, tratamientos secundarios. O sea, un tratamiento después de un tratamiento primario. Por ejemplo, yo puedo darle tratamiento, un bloqueo androgénico al paciente y darle radioterapia. Entonces, la radioterapia se convierte en un tratamiento adyuvante al bloqueo. En el caso, por ejemplo, de que sea un cáncer de alto grado y primero le doy radioterapia y resulta que después lo reclasifico y lo opero, entonces la radioterapia se convierte como en una terapia neoadyuvante. O sea, ¿por qué? Porque no es una terapia definitiva, pues, o sea, lo voy a ayudar, pero primero le di radioterapia. Entonces, a lo que quiere decir esta clasificación, fíjense, es cómo es importante la clasificación del TNM. El T1C, si recuerdan, es cuando se diagnostica mediante biopsia de próstata, porque los T1A, T1B es cuando se realiza mediante resección
transuretral y vean cómo el Gleason es importante, la cantidad de antígeno que el paciente se le detecta. Vean cómo, a lo mejor si se acuerdan, cuando veíamos lo de la zona gris del antígeno, vean cómo el AP menor a 10, que se encuentra dentro de la zona gris del antígeno, pues es cierto, nos da una sospecha, pero vean cómo se clasifica como un muy bajo riesgo. ¿Sí? Y luego, si vamos avanzando en etapas clínicas, vamos viendo el Gleason y vamos viendo cómo la elevación del antígeno también se va relacionando con el grado de Gleason. La clasificación de Gleason, como les explicaba su compañera, es la clasificación histológica en cuanto a qué tan parecida es la célula de cáncer a la célula normal de la próstata. Obviamente, entre mayor cambio, entre mayor distorsión de esa normalidad, obviamente va aumentando el grado de Gleason. Entonces, aquí hablar de Gleason es hablar de la suma, lo que les comentaba su compañera, de que se toma el patrón predominante más el patrón secundario. Cuando no hay un patrón cuando hay un patrón secundario, perdón, se hace doble. Por ejemplo, si nada más hay un 3, no queda en un Gleason 3. Se pone 3 más 3. Sí, o sea, como no hay patrón secundario, se toma el mismo 3. Igual si hay un 4, es 4 más 4, sí, o sea, así se mueve. O sea, no... Teóricamente, de hecho, la clasificación de D'Amico se hizo hace como unos 15, 20 años. Hace como unos 8, o no, un poquito más. Yo recuerdo que cuando estaba en la residencia, en una reunión de uropatólogos en donde incluso ya dudaban de que realmente existiera lo que dicen el bajo riesgo, y el muy bajo riesgo, Gleason menor a 6. Muchos alegaban de que no podía haber Gleason menores a 6, pero ya es hablar de otras cuestiones patológicas. Ellos se basaban en algunos hallazgos de inmunoquímica, en donde realmente pues ellos encontraban que aunque sí había ciertos cambios celulares, pero algunas cuestiones ahí moleculares no daban pie para que realmente se considerara todavía una célula cancerosa. Era una discusión que todavía, bueno, que tenían en ese momento. Ahorita, según recuerdo, ya quedó establecido de que no puede haber un Gleason menor a 6. Entonces ya esta clasificación de D'Amico teóricamente todavía podría estar como a lo mejor en modificación, a lo mejor el muy bajo riesgo y el bajo riesgo manejarse solamente como un Gleason 6, sin llegar a ser un menor a 6, porque teóricamente, de acuerdo a esta discusión, pues ya no existiría un Gleason menor a 6. Entonces, lo que quiero ustedes que aprecien en esta gráfica es precisamente cómo a mayor cantidad de antígeno, cómo aumenta el grado de Gleason, aumenta el grado de etapa clínica de la enfermedad, disminuye la expectativa de vida y además, cómo la cantidad de cilindros de la biopsia positivos. Hablaba su compañera obviamente al inicio de la biopsia transrectal en cuanto a los sextantes. Ya ahorita ya se acepta que ninguna biopsia puede ser menor a 12 fragmentos. Ya ahorita el estándar es que la mayoría hagan entre 16 a 18 fragmentos. Ya no todos hacen 18, la mayoría andan entre los 12 y los 16. Esto dependiendo del mapeo que hagan ahí durante el ultrasonido y la toma de las biopsias. Hay un advenimiento, por ejemplo, ahorita ya estamos teniendo un estudio que se llama resonancias multiparamétricas, que ya esos estudios nos están ahora sí que dando un poquito más de confianza en cuanto a dónde debe de picar el radiólogo exactamente para que pueda encontrar ahí unas células cancerosas. Son ahí unas clasificaciones de resonancia ya muy, muy sofisticadas que ya se están utilizando actualmente. Se llama clasificación de PIRATS, pero ya es una resonancia multiparamétrica lo que se está usando. Entonces, a lo que iba, y ya perdón por perderme tanto, es vean entonces cómo la cantidad de Gleason de diagnóstico, cómo les va aumentando el riesgo de la enfermedad, disminuyendo la expectativa de vida. Entonces, no es lo mismo que ustedes vean, no es el mismo pronóstico un paciente que diagnostique en el cáncer de próstata que tenga 15 a uno que haya tenido 100 o 200. ¿Sí?
De hecho, el gamagrama óseo que nos hablaba su compañera, se dice que solo se solicita cuando el paciente tiene un Gleason mayor a 8, un Gleason igual o mayor a 8, o el antígeno de diagnóstico fue mayor a 20. Sí, esto es porque ya vean cómo un antígeno mayor a 20 aumenta la posibilidad de un cáncer de alto riesgo o de muy alto riesgo. Entonces sí es importante que observemos esto para que ustedes digan, ok, o sea, este es un paciente que probablemente pueda tener un tumor o un cáncer mucho más agresivo, ¿no? Y vean cómo la expectativa de vida a lo mejor en un paciente o agresividad también del tumor en un paciente menor a 10, pues es mucho menor. Incluso vean cómo en el de muy bajo riesgo incluso incluyen lo que habíamos visto de la densidad del antígeno. O sea, ¿sí recuerdan en qué valores de antígenos utilizábamos la densidad en lugar del antígeno libre? ¿Alguien lo recuerda? No, Doc. La densidad del antígeno, acuérdense que lo usábamos en los valores de 0 a 4. Y el antígeno libre lo estábamos haciendo entre 4 y 10. Entonces, para que vean cómo, pues obviamente los valores de antígeno pues, van a estar muy, muy, muy por debajo de los valores así mayor de 10. ¿Más o menos se entendió eso? Sí, Acerca de cómo a mayor antígeno, mayor grado de Gleason, mayor grado de etapa clínica, sí, y obviamente pues la expectativa y el alto riesgo de recurrencia pues es muy alto, ¿no? Entonces, mayor antígeno, mayor Gleason, mayor etapa clínica, alta posibilidad de enfermedad de muy alto riesgo o tumoración más agresiva. de acuerdo. Ok. Bueno, continúen, por favor. Ok. Entonces, ahora pasamos al tema de detección. El libro de Smith nos menciona directamente que en este aspecto hay mucha controversia a nivel global. Existen organizaciones, como la American Urological Association, que suelen apoyar el ofrecimiento de pruebas de detección a hombres con buena esperanza de vida, mientras que otras son neutrales y algunas más, como la US Preventive Services Task Force, más bien son renuentes a las pruebas de detección. En unos momentos vamos a ver por qué esta discusión. Quienes lo defienden afirman que el cáncer de próstata es una gran carga económica para todos los países, y dado que la mayoría de los tumores detectados por el antígeno prostático son curables, además del hecho de que la mortalidad por cáncer de próstata está declinando en regiones en donde se realizan pruebas de detección, tenemos un punto a favor para que se lleven a cabo estas pruebas. Por cierto, cuando nos referimos a las pruebas de detección, estamos hablando del examen rectal digital, o DRE por sus siglas en inglés, y el antígeno prostático, o PSA, también por sus siglas en inglés, los cuales, menciona la literatura, es preferible realizar simultáneamente, en vez de que sea de manera individual cada uno. O sea, complementar los resultados de uno con el otro. La mayor parte de las guías recomiendan que estas pruebas se realicen a la edad de 50 años, aunque algunos defienden que deben ejecutarse a una edad más temprana, como los 40, por ejemplo, dado que para los 50 un número significativo de hombres ya padecen el cáncer de próstata y en un estadio avanzado, así que la detección debería haber ocurrido antes. En lo que sí se ponen de acuerdo es en que debe buscarse intencionadamente el cáncer prostático en pacientes que presenten factores de riesgo para desarrollar neoplasias malignas, que fueron las que ya mencionó mi compañero Aaron al inicio, principalmente antecedentes familiares y ser de raza negra o ambas. Estos son los argumentos a favor de la realización de pruebas de detección a la población en general. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, que es la parte que está acá en rojo. Algunos autores aseguran que muchos cánceres identificados
nunca producirían una enfermedad significativamente clínica en el paciente si se dejan sin tratar. O sea, hombres que sí tienen cáncer, pero que no les iba a representar un problema grave. A este fenómeno se le llama sobredetección. Se ha estimado que entre un 29 y un 48% de los cánceres detectados podrían entrar en esta categoría de ser, por decirlo de una forma, inofensivos. Y bueno, si existe sobredetección, por mera consecuencia lógica, habrá también un problema de sobretratamiento, pues, de nuevo, estos cánceres no iban a requerir un tratamiento en primer lugar. O bueno, eso es lo que argumentan ambas partes del debate. Esta información es un tanto... Pero lo que pasa, lo que pasa, sí, lo dices muy bien, es precisamente con el advenimiento del antígeno, precisamente caímos mucho en eso que estás poniendo ahí sobre rojo, sobre detección, sobre tratamiento. Ahora, eso hay que ponerlo un poco en el contexto de la población a la cual estás viendo. O sea, sabemos de antemano que la mayoría de los estudios pues son en su mayoría americanos y europeos. El detalle es que, por ejemplo, la cultura americana, la población europea, obviamente, ellos confían mucho en la situación de su sistema de salud, ¿no? Entonces, para ellos, el hablar de cuando le dices cáncer a una persona estadounidense o europea, ellos obviamente saben plenamente que su sistema de salud tiene todos los recursos para resolver su problemática, ¿no? Y saben que van a tener una alta tasa de curación y eso no lo digo yo, no lo, o sea, lo dicen los estudios, lo dicen todo lo que ellos hacen, ¿no? Pero si tú le dices cáncer a un paciente latino, todo el mundo, bueno, el concepto del paciente latino, y tiene mucho que ver también la apreciación que tienen ellos del sistema de salud que tenemos, no es que lo critique, simplemente es que todo el mundo relaciona cáncer con muerte. Y lo que se ha visto, creo que lo ibas a mencionar, si quiere pasar a la siguiente diapositiva. Me pareció como que ver algo ahí. Pero a ver, estoy leyendo. Es que precisamente, o sea, con el antígeno detectamos cánceres en una etapa clínica de muy bajo grado o de muy bajo riesgo y por lo tanto muchas veces los tratamos en el sentido de que proponemos cirugía. Obviamente la cirugía expones al paciente a riesgos quirúrgicos de sangrado, tres riesgos importantes de la cirugía: sangrado, disfunción eréctil e incontinencia urinaria. Entonces, por eso es que hablan mucho de sobretratamiento, pero todo eso tiene mucho que ver con el advenimiento, con el uso del antígeno prostático, y también tiene que ver mucho con el refinamiento en el uso del antígeno prostático. Hablar del refinamiento es lo que hemos hablado acerca de las isoformas del antígeno prostático. Hablamos del antígeno libre, que es un poquito más viejito, pero, por ejemplo, también existen unos estudios que se llaman 4K. El antígeno prostático es una calicreína y estas calicreínas prostáticas son 4. Entonces se ha visto que cuando hay elevación de 3 de ellas, hay una mayor propensión de que sí sea por cáncer. Es un estudio muy caro, de hecho. De hecho, aquí se hacen cuáles, ese 4 calicreínas, solamente lo hace Centro Médico. Pero realmente lo que hace es precisamente eso, sobredetectar y a veces sobretratar a los pacientes. En un estudio, me acuerdo, hace como unos 8 años que nos vino a decir un médico muy renombrado en cáncer de próstata de Estados Unidos, nos estaba explicando que de esos pacientes que se diagnostican de muy bajo grado, de 100 pacientes, solamente 2
van a ser realmente un cáncer agresivo o refractario al tratamiento. Entonces, él nos explicaba acerca de eso, o sea, que estábamos sobretratando a los pacientes, sobrediagnosticando a los pacientes. No sé si con eso queda un poquito claro o los enredé más. O sea, pero entonces, ¿no está recomendable hacer pruebas de detección masivas así a todo el público en general? Así tan abierto a la población, la recomendación es no. O sea, pero eso te estoy hablando de la recomendación que hacen los americanos. Lo que yo siempre les he dicho, muchachos, las guías son eso, nada más, guías. Uno debe de adaptarlas a su concepto geográfico. Yo te aseguro, y sí, yo te aseguro que si, por ejemplo, tú no le haces institucionalmente, tú no le haces al paciente un antígeno prostático por X o por Y, que el paciente te ha estado yendo a ver de manera a lo mejor institucional, y resulta que tú dices, bueno, no tiene factores de riesgo, ¿por qué le voy a hacer? Y por alguna razón más adelante el paciente va sale con cáncer de próstata, lo primero que va a decir es que a mí nunca, es que usted nunca me hizo nada. Y mire, ahora resulta que tengo cáncer. Vean el contexto, ¿no? Luego las guías dicen que después de los 75 años de edad ya no tiene caso que hagamos estudios de detección, incluso ya no se deberían de hacer antígenos prostáticos después de los 75 años. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, y si estamos viendo que el cáncer de próstata es una enfermedad de edad, y entre más edad le da cáncer, ¿y por qué no le vamos a hacer? O sea, la justificación de este concepto de los 75 años es que pues la expectativa de vida del paciente, pues dice, no, ya no vale la pena estarle haciendo antígenos prostáticos. O sea, si le da cáncer después de los 75 años, es muy probable que se muera de otra cosa. Trasladándolo a nuestra población, si no le haces el estudio al paciente, imagínate, la familia se te va encima. Es que usted no le hizo nada. O sea, no sé si me doy a entender, o sea, cómo uno tiene que adaptar un poco esa guía a su contexto clínico. Es cierto, sonará mucho a que hacemos medicina defensiva y tristemente tengo que decir lo que así es. O sea, hacemos mucha medicina defensiva, o sea, hacemos muchas cosas como para proteger, porque la gente a veces no entiende, ¿no? Dime, Juan Carlos. No, supongo que también, o sea, tiene que ver mucho o sea, bueno, individualizar obviamente cada paciente, ¿no? Por ejemplo, también, un ejemplo que se me viene a la mente, por ejemplo, ¿sí me escuchó? ¿Sí? Sí, yo te escucho, Por ejemplo, el estado socioeconómico. Yo sé que a lo mejor una familia con un alto nivel socioeconómico y en un familiar mayor de 75 años, le detectan cáncer de prostático, pues obviamente ellos a lo mejor, para ellos es fácil decir, no, pues órale, tratamiento, etcétera. Sin embargo, a lo mejor una familia de bajos recursos y pasa el mismo escenario, pues realmente para ellos va a ser un poco más complicado llevar a cabo el tratamiento, ¿me explico? Y luego Sí, entiendo. otra cosa también, Doc, que quería preguntarle, también supongo que, bueno, tiene que ver también el estado psicológico, ¿no? De cómo afecta al paciente, porque pues también decirle al paciente o si pasa de que le dicen al paciente que, o sea, se les da la noticia y hay pacientes que en cuanto saben se van para abajo. Pueden estar muy bien todo el desarrollo, pero en cuanto se les notifica la enfermedad, se van para abajo los pacientes. No, bueno, entiendo de que no decirles o cómo, no entiendo. No, o sea, es más bien como pregunta. O sea, sí pasa de que, o sea, por ejemplo, porque he sabido de casos de personas de que, por ejemplo, conocí una persona con un cáncer, pero en páncreas. Entonces la persona, ya cuando se lo detectaron,
ya está en un estado muy avanzado, entonces realmente ya tiene metástasis y todo, entonces ya no se le hizo nada, pero la persona estaba muy bien. En cuanto se enteró, pum, se fue para abajo y en 2 meses la persona falleció. Pero estaba muy bien, sin síntomas y nada, pero en cuanto supo, psicológicamente se acabó el paciente y en 2 meses el hombre del señor, pues ya lo estábamos velando. Entonces supongo, y luego, y es como, así como que a pregunta, realmente muchos pacientes se tiran, ¿no? Se tiran al suelo cuando psicológicamente, y anímicamente, cuando les dicen, ¿no? Y también eso influye en la enfermedad. Sí, no, digo, es un tema muy, muy interesante, la verdad, lo que dices, es cierto, sí, también me ha tocado a mí verlo, en el que obviamente pues le das el diagnóstico, como bien dices, y híjole, pues el paciente prácticamente se viene para abajo, ¿no? Anímicamente, pues, pero cae mucho en lo que les digo, ¿no? En la asociación que le damos al cáncer, precisamente con la cuestión de muerte, ¿no? O sea, ese es el concepto que nosotros, los latinos, le damos al cáncer de próstata, ¿no? O sea, prácticamente decimos, tiene cáncer y prácticamente ya el paciente piense o sienta que ya pues se va a morir, ¿no? Cuando la realidad es que, obviamente, dependiendo de varios factores, pues el cáncer de próstata muchas veces, o sea, no lo mata. El paciente se muere de otra cosa, menos de cáncer de próstata. O sea, esa es la realidad. Entonces, sí, tiene razón. O sea, el factor psicológico influye muchísimo, diría yo. Entonces, sí, o sea, pero la realidad es que si uno ve las cosas desde la manera objetiva, valora lo que le estábamos observando ahí el cáncer de próstata, pues realmente uno puede tener las suficientes armas como para decirle al paciente, ¿sabes qué? Pues es un cáncer de esta agresividad, o sea, tienes esas opciones de tratamiento, te va a ir bien. Yo tengo pacientes de cáncer de próstata que tienen 15 años con el cáncer. Es más, un médico, que yo le digo que es mi paciente más renegado. Él, él tiene como unos 6 años que me está mandando sus antígenos y ya ha estado negativo. Negativo completamente. O sea, no ha tenido problemas, o sea, nada. También, como sí es cierto, pues tiene mucho que ver la cuestión psicológica, tienes razón. ¿Qué más? Pues continuamos. Sí, por favor. De acuerdo. Entonces, les decía, esta información es un tanto vieja, pero pues sigue siendo vigente, es como nos lo está comentando el doctor. En 2009 se reportaron 2 estudios de detección aleatorizados con particular relevancia. El primero que les voy a mencionar es el ensayo de tamizaje de cáncer prostático, pulmonar, colorectal y ovárico, en el que se distribuyeron aleatoriamente a 76.693 hombres estadounidenses en 2 grupos, uno de detección anual por medio del antígeno prostático y otro de cuidado usual, o sea, cuando acudiera a consulta por síntomas urológicos. Sin embargo, el principal problema con este estudio fue que la duración del seguimiento fue demasiado corta como para observar una diferencia significativa entre ambos grupos, dada la naturaleza lenta del cáncer de próstata. Incluso hubo una proporción alta del grupo control, de los que se supone que no iban a recibir pruebas de detección, resulta que ya habían sido sometidos a alguna prueba de detección. En resumen, fue un estudio bastante mal diseñado y con poco escrutinio, y pues estas limitaciones no le permitieron confirmar o desmentir ninguna hipótesis. Sí se había encontrado que una reducción sustancial en la mortalidad por cáncer de próstata, pero no pudieron ser demostradas efectivamente por los problemas que les estoy comentando. El otro ensayo descrito fue el estudio europeo aleatorizado de tamizaje para cáncer de próstata, uno de los más grandes realizados en este tema. Aquí se separaron al azar a 162.387 hombres en 7 países para pruebas de detección por antígeno prostático a intervalos de 2 o 4 años.
sometiendo a biopsia a quienes tenían valores de entre 2.5 y 4 nanogramos por mililitro. Aquí sí hubo un seguimiento a más largo plazo y mucho menos contaminado que el otro, así que fue más confiable. En este estudio se demostró que la prueba de detección está relacionada con una reducción relativa del 20% en la mortalidad específica por cáncer de próstata en un seguimiento de 7 años. Aunque si se extiende el seguimiento a 10 años, la reducción de la mortalidad fue de casi el 50%. Luego está el apartado de la quimioprevención. Ya vimos que este cáncer tiene una elevada prevalencia, que presenta una naturaleza de progresión bastante lenta, con un largo periodo de latencia y encima una mortalidad alta, lo que ha justificado la elaboración de más ensayos y estudios que nos permitan explorar alternativas para una prevención eficaz del cáncer, o sea, una intervención ideal que reduzca la incidencia. Entonces, aquí Smith nos menciona otro estudio en el que se tomaron a 18.882 hombres de 55 años o mayores con un examen rectal normal y concentración de antígeno prostático menor a 3 nanogramos por mililitro, perdón. Y se les distribuyó en dos grupos, uno con placebo y otro con un inhibidor de la 5-alfa reductasa, en este caso la finasterida, a dosis de 5 miligramos por día. Luego de 10 años de seguimiento, se detectó cáncer en 18.4% del grupo que estaba tomando el medicamento contra un 24.4% de quienes estaban con el placebo. O sea, sí lo estaba reduciendo. Sin embargo, aquí hubo una paradoja bastante extraña, y es que en el grupo de la finasterida hubo más cánceres de grados elevados en la escala de Gleason, de 37% en el grupo experimental contra 22.2% en el grupo control. O sea, menos cáncer, pero los que había eran más agresivos. Se intentó explicar este fenómeno al hipotetizar que con la administración del medicamento había una reducción en el tamaño del tejido de la próstata, así que el cáncer avanzaba más rápido porque tenía menos espacio que cubrir. Independientemente de cómo haya sido, la FDA no solo se negó a etiquetar la finasterida como un fármaco para prevenir el cáncer de próstata, sino que además le agregó una advertencia explícita de que estaba relacionado con el riesgo de cáncer de próstata de alto grado. También hay que resaltar que los efectos sexuales secundarios fueron más comunes en quienes recibieron el medicamento, mientras que los síntomas urinarios fueron más frecuentes en el grupo control. Luego se hizo otro estudio con el mismo concepto, pero cambiando el medicamento por dutasterida. Y aunque hubo una reducción de la incidencia de cáncer similar a la de la finasterida de 22.8%, una vez más, los cánceres detectados en el grupo experimental fueron más agresivos que los hombres que tomaban placebo. Además de que los efectos sexuales secundarios fueron todavía más frecuentes. En resumen, toda esta diapositiva y como 2 hojas del libro de Smith para decirnos que no. De momento no hay un fármaco ideal para prevenir el cáncer de próstata. Continúa mi compañera. Hola, buenas tardes, compañeros. Ahora sí lo que estaban comentando el doctor de lo del cuadro del, ay, se me fue el nombre, ¿Cuál cuadro? Espérame porque se me fue el nombre, gacho. ¿El TNM? ¿El D'Amico? Ya, no, Gleason. lo de la clasificación de Gleason. Eso, Ok. para que se acuerden, porque va a ser importante aquí en el tratamiento. Ya cambió, ¿verdad? El tratamiento. Ahí está. Sí. Ok, el tratamiento en el Smith se divide en dos. Vamos a tener el cáncer localizado y el cáncer recurrente. En el cáncer localizado vamos a tener que, va a ser la forma óptima del tratamiento para las etapas de cáncer. Sigue siendo un tema de gran debate, que era lo que estaban comentando, por ejemplo, ahorita mi compañero, que a pesar de que hay varios avances, todavía no existe así como que un fármaco que pueda prevenir. Entonces, el tratamiento de cáncer localizado todavía sigue un dilema, ya que aquí van a haber varios factores, ya sea el grado que está el cáncer, la etapa del tumor,
la etapa del tumor, la expectativa de vida del paciente, la capacidad de cada tratamiento para asegurar la supervivencia libre de la enfermedad y su morbilidad relacionada y las preferencias del paciente y del médico. Aquí también se veía lo que estaba comentando mi compañero Juan Carlos, que dependiendo si el paciente quiere o no quiere seguir adelante, va a influir muchísimo para su recuperación. Mencionaba en el SMID que hace poco había muy poca información para estar seguro del tratamiento del cáncer, ya sea en etapa temprana o tardía, y que ésta tuviera un impacto importante en la supervivencia y especificidad del cáncer. Mencionaba un estudio que se realizó en Escandinavia, que era un estudio aleatorizado en donde comparaban la vigilancia en hombres con cáncer de próstata en etapa temprana y antes, en etapa temprana, antes de la era de PSA. Entonces mencionaba que con 13 años de seguimiento, los hombres sometidos a una detección temprana tuvieron menos probabilidad de morir de cáncer de próstata que los que ya eran, o sea, se diagnosticaba después. También mencionaba que había ventaja cuando se realizaba la cirugía en pacientes menores de edad de 65 años. Estos iban a tener una ventaja. No, ¿le regresas, por favor? Después va a venir la espera atenta y la vigilancia activa. Ahorita les explico lo que es lo de la vigilancia activa. Se mencionaba que aunque puede ocurrir la progresión de cáncer local con la espera atenta, en caso de que el cáncer de próstata esté en etapa inicial, la mortalidad específica de esta enfermedad a 10 años va a ser baja y va a variar entre 4 y el 15%. El seguimiento adicional de 15 a 20 años va a verse un aumento sustancial en el riesgo de progresión local y sistémica y hasta muerte por el mismo cáncer de próstata. También se mencionaba que el riesgo de progresión iba a estar totalmente relacionado de manera significativa con el grado de cáncer. El riesgo de progresión va a ser bajo en quienes tienen grado de 2 a 6 de Gleason, que era lo que les comentaba el doctor y que les decía que no se les olvidara, pero que aumentaba en quienes tenían enfermedad de alto grado. Y también aquellos pacientes, aquellos hombres que tienen edad avanzada, también iba a ser un factor de riesgo mayor. También la mayoría de los hombres que ya están reportados y son tratados con vigilancia atenta, mencionaba que iban a tener tumores palpables y también si ya tenían el tumor palpable, iba a tener también un cáncer más grande, así mencionaba, ahí como que me perdí un poquito, y que la mayoría de quienes se detectan en la actualidad mediante el PSA sérico iban a tener una mejor resolución del mismo cáncer. En la vigilancia activa, este es un concepto moderno que mencionaba en el libro, que iban a ser los hombres con cáncer bien caracterizado en etapa temprana y de bajo grado a intermedio, y se les da seguimiento muy cuidadoso con evaluaciones seriadas de DRE y PSA y biopsias de seguimiento guiadas por TRUS para asegurar la estabilidad del tumor. Por lo general, los cánceres se les trata desde el primer signo de progresión subclínica, y mencionaba que entre el 20 y 41% de los hombres en estos regímenes pueden requerir tratamiento de los 3 a los 5 años de seguimiento del mismo, y el tratamiento de la progresión mencionaba que iba a ser efectivo en cuanto se diagnosticara el cáncer.
¿Le das a la otra? En la prostatectomía radical, Hugh Hampton Young realizó en 1904 la primera prostatectomía perineal radical y Terence Milling describió por primera vez el método retropúbico radical en 1945. Pero aún así el procedimiento fue muy poco popular, ya que tenía muchas complicaciones, ya sea de incontinencia e impotencia. Aquí cuando volvió a ser de gran ayuda fue cuando empezó a describirse mejor la anatomía del complejo de las venas dorsales y del ápice de la próstata, que esto produjo modificaciones en la técnica quirúrgica, que gracias a esto hubo una pérdida reducida sanguínea durante el procedimiento quirúrgico. Y también gracias a toda la tecnología que hemos tenido, no, todavía no. Gracias a toda la tecnología que hemos tenido, hay avances en las imágenes, en la visualización. Entonces, esto ha hecho posible que haya una disección apical más precisa y esto también nos va a ayudar a preservar mejor el esfínter uretral externo y una mejora en la continencia, porque antes, pues no, había incontinencia e impotencia. En la linfoadenoctomía, esto solo se va a realizar en quienes presenten un riesgo significativo de metástasis a los ganglios linfáticos, por lo que se aconseja que sea más extensa y meticulosa la realización de esto. Después de la linfoadenectomía, vamos a tener la laparoscopía, que esta también antes no se utilizaba tanto, pero ahora mencionan que el advenecimiento del robot quirúrgico Da Vinci ha transformado esto, ya que es más preciso y que se utilizaba mucho en Estados Unidos. La laparoscopía va a reducir bastante la pérdida de sangre, va a cortar el tiempo general de recuperación en algunos y también va a reducir el tiempo de hospitalización en otros. Pero aún así sigue habiendo una gran controversia en si está mejor utilizarlo o no, lo del robot quirúrgico. ¿Por qué? Porque aún mencionaba que aún no se tenía así como suficiente evidencia para saber si el costo y el equipo y todo, porque es bastante caro, iba a beneficiar en si se realizaba o no. También se mencionaba que los pacientes con cáncer confinado a órganos tienen una supervivencia de 10 años libres de cáncer del 70 al 85%. Quienes tienen extensión extracapsular focal muestran un 85 al 75% de supervivencia libre de cáncer entre 5 y 10 años. También mencionaba que los pacientes con extensiones extracapsulares más extensas van a mostrar que entre un 70 y un 40% de supervivencia libre de cáncer entre unos 5 y 10 años. También los tumores de alto grado, que van a estar en la escala de Gleason mayor de 7, tienen un riesgo más elevado de progresión que los de bajo grado. Y aquí la supervivencia de 10 años de libre de cáncer en pacientes con tumores que suman de 3 a 6 en el puntaje de Gleason van a tener un 70%, y ya aquellos que tienen un valor de 7, un 50%, y aquellos que tienen un valor mayor de 8, va a reducirse hasta un 15%. Espérenme un poquito. Ya. Ok, entonces aquellos que tienen mayor de 8 van a tener un 15%.
Y aquí también va a influir bastante en dónde está causando o sea, dónde está específicamente la extensión, la ubicación y el grado del tumor. Mencionaba que, porque también lo que hacen para el tratamiento es la privación de andrógenos. Entonces, varios estudios que mencionaban aquí unos investigadores es que reducían el riesgo de márgenes quirúrgicos positivos, pero también decían que al parecer no tiene algún impacto en la supervivencia libre de recidiva bioquímica. ¿Le das a la siguiente? Después vamos a tener la radioterapia, que es con tratamiento con haz externo. Creo que les puse fotito después. Las técnicas tradicionales de radioterapia de haz externo permiten la aplicación segura de 6.500 a 7.000 CGI en la próstata, y las técnicas estándares dependen ya sea de las marcas de referencias óseas para definir los bordes del tratamiento o de un solo corte, y así definir también el volumen del mismo. Estas técnicas suelen requerir ya sea de campos cuadrados o rectangulares abiertos con bloqueos mínimos, que van a estar caracterizadas por el uso de campos pequeños con intensidades aumentadas. Ahorita les explico un poquito más de esto. A menudo estas técnicas no van a lograr proporcionar la cobertura adecuada del volumen del destino del 20 al 41% de pacientes. Lo que les comentaba ahorita de que gracias a la mejoría de la tecnología en imagenología y la planeación del uso de los tratamientos novedosos, así como la radioterapia conformal tridimensional y la radioterapia modulada por la intensidad, estos nos van a permitir conformar o modelar el volumen de radiación, ya sea que vamos a tener una forma más cercana hacia la próstata y el uso de dosis más elevadas sin extender la tolerancia en los tejidos normales circundantes, porque antes, dependiendo de cuánto es lo que se ponía, también podías dañar pues células sanas. Esta radioterapia ha llevado a reducciones importantes en la toxicidad aguda y tardía y a mejorar el control del tumor en comparación con la radioterapia de dosis convencionales. Además, gracias a esto, el uso de la escala de las dosis y el mejor enfoque del tumor mencionan que varios investigadores han encontrado que los resultados de la radioterapia van a mejorar con el uso de privación de andrógenos. Entonces, mencionan que gracias a la privación de andrógenos va a mejorar el resultado de la radiación, pero nada más en quienes tienen tumores de riesgo intermedio o elevado, porque mencionaban que aquellos que tenían un tumor no elevado, les iba a ayudar más la utilización de andrógenos. Entonces, quitar los andrógenos en tumores intermedios o elevados van a ayudar en este caso. Y mencionaba que iban a ser a corto plazo de 3 a 4 meses. Y también mencionaba aquellos tumores que van a estar elevados, o bueno, aquellos tumores con riesgo elevado deben recibir privación de andrógenos neoadyuvantes, concurrentes y adyuvantes a largo plazo. Mencionaba hasta 1 año, 24 meses. Conclusión, todo paciente que le den radioterapia tiene que ser bloqueado de manera androgénica. Sí, y a la etapa inicial, esos mencionaba que no, que a ellos sí les ayudaba. Sí, pero, pero generalmente, si la etapa inicial está bien, pero ya los de etapa más avanzada, sí, tiene que ser la combinación de radioterapia con bloqueo androgénico, por lo menos unos 12 a 24 meses, como mencionas. ¿Por qué 12 a 24 meses? Porque es lo que tarda para regular el eje hormonal, ¿no? Es más o menos el tiempo que tarda en alcanzar el nadir, se le llama, el nadir, el antígeno prostático.
Bien. Bien. Ahora, no nada más, pues aparte de todo esto y que la persona se sienta mal, los hombres que reciben radiación pueden experimentar efectos secundarios, sobre todo relacionados con funciones urinarias, intestinales y sexuales. La mayor parte de estos efectos secundarios van a tener una extensión limitada y los hombres que son sometidos a cirugía van a sufrir incontinencia. Y los hombres sujetos a radiación experimentan síntomas de micción obstruida o irritante o intestinales, así como poliaquiuria, tenesmo vesical, diarrea, hematuria, rectorragia y tenesmo intestinal. A pesar de que la cirugía sobre la función sexual va a ocurrir en una etapa temprana y puede mejorar con el tiempo, el impacto de la radiación sobre la función sexual tal vez no sea durante 18 a 24 meses, igual y puede ser antes o puede ser después. Y los efectos secundarios sexuales pueden exacerbarse con el uso concurrente de privación de los andrógenos, sobre todo si estos se dan a largo plazo. Y mencionaba riesgos a largo plazo como radiación, perdón, como estenosis uretral, fístula rectourinaria y cistitis por la radiación. ¿Le das a la siguiente? Después viene la radioterapia, braquirradioterapia. Esta se ha dado un surgimiento de interés porque gracias también a los desarrollos tecnológicos se ha posibilitado la colocación de semillas radiactivas bajo guía de TRUS. Antes se utilizaban técnicas de colocación de semillas a mano alzada, pero pues ya no. Entonces mencionaba que con el uso del software computacional se puede planear la administración de una dosis precisa de radioterapia mediante la guía de TRUS. Los implantes pueden ser permanentes. Mencionaba que iba a ser yodo 125 o paladio 106. Y cuando se colocan las semillas en la próstata y la dosis de radiación se administra con el tiempo o temporales, cuando se cargan las ondas huecas y las semillas iridio 192 y las ondas se retiran después de un corto periodo de hospitalización y de la misma radiación, mencionaban que iba a haber una mejoría y también se mencionaba que los implantes permanentes tienen una velocidad de administración de dosis más baja, pero que una dosis total más elevada en comparación con los implantes temporales tienen una velocidad de administración pues más elevada. Aquí en este caso mencionaba que la privación de andrógenos no iba a haber alguna mejoría, entonces igual y se los dejabas o no se los dejabas. Se mencionaba también que la privación de andrógenos suele usarse para reducir la próstata antes de la braquirradioterapia. En este caso, aquí sí se les administraba para poder reducir la próstata y tener una mejor pues, movilidad para la colocación de las semillas. Aquí hombres con cáncer de alto riesgo que eligen la braquirradioterapia reciben radiación con haz externo y privación de andrógenos adyuvantes. Y aquí les puse en las imágenes cómo sería más o menos el procedimiento. Y lo de las semillas, cold chip. Esas semillas radioactivas les da un ardor a los pacientes terrible. Terrible. Los pacientes se quejan mucho de ardor. ¿Por qué? Porque esas, si se fijan, vean cómo las depositan. Son varias, las cuales se depositan a lo largo conteniendo todo el tejido prostático. Y les causa un ardor, incluso algunos se llegan a incluso hasta obstruir, tienen obstrucción urinaria debido precisamente a la inflamación que genera. O sea, sí son un poquito medio intensas. Casi ya no se usan, pero bueno, están descritas, pero bueno, continúen. Ok. Después vamos a tener la criocirugía.
mencionaba que se ha dado un gran interés en esto, en la criocirugía, ya que es menos invasiva. Lo que se busca mucho es que no sea tan invasivas. Por ejemplo, la otra sí era muy invasiva, esta es menos, la criocirugía, y que iba a ser más innovadora el tipo de técnica por lo mismo, por toda la actualización que tenemos. Y gracias a la experiencia en TRUS iba a mejorar la utilización de esta. Aquí la próstata se congela con el uso de un dispositivo crioquirúrgico de sondas múltiples y varias sondas huecas se van a colocar por la vía percutánea bajo la guía de TRUS. De hecho, ahí más o menos se ve, traté de buscar imágenes, pero casi no había. Y la mayoría se realizan de manera rutinaria 2 ciclos de congelamiento y descongelamiento en todos los pacientes. Y si la bola de hielo se extiende de manera adecuada al ápice de la próstata, esta va a ocasionar que las criosondas hacia el ápice, las criosondas se vayan hacia el ápice y se realizan ciclos adicionales de congelamiento y descongelamiento. La temperatura de la bola de hielo va a ser de 0 a -2 centígrados, pero para que haya una destrucción celular real requiere de -25 a -50 grados centígrados. Entonces, por lo tanto, para que haya la destrucción real del tejido, va a ocurrir unos cuantos milímetros dentro de la orilla de la bola de hielo y no puede monitorearse con precisión mediante la ecografía. Mencionaba que el doble congelamiento va a crear una área de destrucción del tejido más grande y que en las orillas de la bola de hielo y en las zonas de destrucción mediante la misma. Después de utilizar el hielo, se va a utilizar un dispositivo de calentamiento intrauretral que va a reduce al máximo el descongelamiento uretral y al subsecuente formación de escamas. Y esto nos va a ayudar a que no haya tantos riesgos de síntomas urinarios por lo mismo de los cambios de temperatura, ya sea también retención de orina. Gracias a que, de hecho, mencionaba que era una tercera generación y gracias a que está un poco más moderno, mencionaba que ya no iba a haber complicaciones graves, ya sea como fístulas rectouretrales y que ya no hubiera también disfunción eréctil, porque mencionaba que antes era muy, muy común una disfunción eréctil por la crioterapia. ¿Se me fue el audio o qué pasó? Sí, es que estaban gritando aquí, como acaba de llegar la niña, perdón. No, bueno, entonces eso era en cáncer localizado. Ya ven que les dije que el tratamiento era cáncer localizado y cáncer recurrente. Entonces ahora tenemos el cáncer recurrente. Aquí vamos a dejar el tema para que termines la próxima clase, que sería el jueves. No, perdón, el jueves, ¿verdad? Perdón, el martes. Termines esas 3 diapositivas y terminemos con la explicación de todo el tema. ¿Va? Ok, sí, está bien. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahorita? De todas maneras, el martes su compañera terminará las 3 diapositivas que veo que le falta y daremos la explicación completa del tema. ¿Va? Va. Muy bien, doctor. Bueno, órale pues muchachos, que tengan muy buena tarde. Igualmente, bye bye. Gracias. Bye. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.